Y cuando llegó al otro lado, al país de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 hombres endemoniados que salían de los sepulcros, tan feroces que nadie podía pasar por allí. Y he aquí, gritaron, ¿qué tienes tú con nosotros, oh Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ahora bien, una piara de muchos cerdos se alimentaba a cierta distancia de ellos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, envíanos a la piara de cerdos. ¿Alguna vez has escuchado que Jesús una vez ayudó a un hombre poseído al permitir que el espíritu del demonio entrara en la piara de 2000 cerdos? ¿Lo que provocó que se ahogaran? El Señor salvó al hombre, pero en lugar de mostrar gratitud, los pastores del pueblo inmediatamente le rogaron a su Salvador que abandonara su región. Hoy, revelaremos la oscura razón por la que Jesús hizo eso y el verdadero significado detrás de esta misteriosa historia en la Biblia. No te vayas. Quédate con nosotros hasta el final para explorar las lecciones morales detrás de la historia. Y recuerda compartir esta historia con tus amigos. Que Dios te bendiga. Primero, queremos recordarle la historia tal como se narra en Mateo capítulo 8, versículo 28. Y cuando llegó al otro lado, al país de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 hombres endemoniados que salían de los sepulcros, tan feroces que nadie podía pasar por allí. Y he aquí, gritaron, ¿qué tienes tú con nosotros, oh Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ahora bien, una piara de muchos cerdos se alimentaba a cierta distancia de ellos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, envíanos a la piara de cerdos. Y él les dijo, id. Salieron, pues, y entraron en los cerdos, y he aquí que toda la manada se precipitó por la escarpada orilla al mar y se ahogó en las aguas. Los pastores huyeron, y entrando en la ciudad contaron todo, especialmente lo que había sucedido a los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que saliera de su región. Como todos sabemos, los demonios son criaturas espirituales que pueden tomar el control de un cuerpo físico y usarlo para sus propios fines cuando un demonio posee por completo el cuerpo de una persona. Esta condición se conoce como posesión demoníaca. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo varios encuentros con varios demonios, pero ninguno de ellos era rival para el poder de Cristo. Cuando llegó la noche, le trajeron a muchos que estaban bajo el poder de los demonios, y él expulsó a los espíritus malignos con una palabra y restauró para sanar a todos los que estaban enfermos, exhibiendo su autoridad como Mesías. En Mateo 8:1, la ciudad de Gadarenes sirve como escenario para el encuentro entre Jesús y el endemoniado, que se encuentra con un individuo específico poseído por demonios. En Lucas 8, versículos 26 al 29, también damos una descripción clara de un hombre poseído por un demonio. El hombre estaba completamente bajo el control del demonio y vivía como un hombre salvaje sin ropa en el cementerio local. Fue abandonado y rechazado por su comunidad, dejándolo vagar entre las tumbas días y noches. Su comportamiento era contrario a la ley judía y a la naturaleza humana porque tenía una fuerza inusual que le permitía romper sus ataduras. Gritó incesantemente y se lastimó. Su lucha interior era incontrolable, lo que lo llevó a un comportamiento feroz. La gente llegó a la conclusión de que estaba poseído por un demonio y trató de atarlo para evitar que lastimara a los demás. Pero siempre logró liberarse de las cadenas. Finalmente, fue expulsado de la ciudad y terminó en el cementerio local, donde se lastimó a sí mismo porque no lastimó a nadie más. La Biblia describe al hombre siendo guiado por demonios de la misma manera que un caballo es guiado por su jinete o un barco es guiado por su tripulación. También se menciona que cierto hombre se acercó a él, lo que indica que Jesús no estaba buscando a este hombre directamente, sino que era él quien se sentía atraído por Jesús. El hombre no podía liberarse a sí mismo, pero Jesús tenía plena autoridad sobre el espíritu inmundo.
La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco habita en un cuerpo humano y, a veces, expresa su propia personalidad a través de la personalidad del anfitrión. A pesar de que la posesión demoníaca es una realidad en el mundo de hoy, tenemos que tener cuidado de no ignorar el problema y no poner demasiado énfasis en supuestas actividades demoníacas. No se dice expresamente cómo alguien es poseído por un demonio, pero se cree que los juegos ocultos son inofensivos. Las prácticas espirituales, la magia o los engaños ocultos pueden abrir la puerta al engaño para los creyentes y a los peligros demoníacos reales para los que no creen. La gente a menudo se involucra en cosas ocultas o demoníacas porque hay algo allí que parece funcionar. Desafortunadamente, hay alguien allí que es un espíritu demoníaco. Los demonios quieren residir en los cuerpos por una razón similar a la que un vándalo quiere una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que puede ser utilizada en su ataque contra Dios. Los demonios también atacan a las personas porque desprecian la imagen de Dios y buscan distorsionar y desfigurar esa imagen. Los demonios tienen el mismo objetivo hacia los cristianos: degradar la imagen de Dios. Sus tácticas, sin embargo, se limitan a los cristianos, ya que la obra de Jesús los ha desarmado a la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos y mantenerlos en el temor y la incredulidad. Colosenses 2:15 amplificó la Biblia como Dios puede desarmar completamente los principados y el poder de las fuerzas malignas sobrenaturales que trabajan en contra de los humanos. Los avergonzó públicamente por su victoria sobre ellos en la cruz. Leemos de nuevo: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, no me tortures. Qué comentario tan irónico. Puesto que el hombre a menudo y sin piedad, los demonios eran atormentados en el cuerpo. La mente y el alma tenía miedo de que Jesús también lo atormentara a él. Lucas 8 versículos 30 a 33 también menciona que Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba y él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. En repetidas ocasiones le rogó a Jesús que no lo enviara fuera de la zona. Al ver una gran piara de cerdos pastando en la montaña cercana, los demonios le rogaron a Jesús que los enviara entre los cerdos y les permitiera entrar en ellos. Dios les dio permiso y los espíritus impuros salieron y entraron en la piara de unos 2.000 cerdos. Los exorcistas judíos de esa época tenían que saber el nombre del demonio. Sin embargo, Jesús no se basó en esta superstición ni usó el nombre conocido en el diálogo para dar su autoridad acerca de los demonios. Probablemente preguntó por el nombre del demonio para comprender el alcance total del problema, ya que sabía que muchos demonios, no solo uno, poseían al hombre. Un legionario romano solía estar compuesto por miles de espíritus, lo que sugiere que un gran número de ellos poseía al hombre. Los demonios que habitaban el hombre no querían ser encarcelados en el abismo, el agujero sin fondo descrito en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11. Obviamente, este es un lugar de encarcelamiento para algunos espíritus demoníacos. Preferían la acción frente a la inactividad. Los demonios dejaban al hombre y se metían en los cerdos. La idea de que los demonios pueden habitar los cuerpos de los animales puede parecer extraña, pero también se muestra en Génesis 3. El poder limitado de los demonios cuando se enfrentan a aquellos que son Dios. Su protección y defensa tiene a Satanás, que buscaba el mal, atormentando a los cerdos y demostrando así su disposición incluso a dañar a los animales si no puede dañar a las personas. Debido a la influencia de los demonios, la piara de cerdos se comportó de manera caótica y corrió incontrolablemente por las empinadas laderas hacia el lago, donde se ahogaron. Esto ilustró el poder destructivo de los espíritus malignos, así como de su líder, cuyo objetivo es pararse y destruir todo lo que se le presente. Esto reveló la verdadera intención de los demonios de destruir al hombre como destruyeron a los cerdos. Algunos pueden considerar que esto es injusto para el dueño del cerdo, pero los dueños de los cerdos sufrieron pérdidas materiales y proporcionaron una valiosa lección sobre cómo Jesús valoraba la vida humana por encima de la propiedad. Por otro lado, es tan propenso al mal que incluso lo usaría en animales si no pudiera hacerlo con personas.
Jesús lo permitió porque aún no había llegado el tiempo del ejercicio completo de su autoridad sobre estos demonios que sucedería. En la cruz, Colosenses 2:15 nos dice que, en la cruz, Jesús desarmó a los demonios en su ataque contra los creyentes e hizo un espectáculo público de su derrota y triunfó sobre ellos. Los espíritus demoníacos tentaron a la manada de cerdos a comportarse de manera incontrolable, llevándolos a correr por las laderas hasta que finalmente se ahogaron en el lago. Esto mostró el poder destructivo de los espíritus, así como de su comandante Satanás, cuyo objetivo era pararse y destruir todo a su paso. Esto mostró que la verdadera intención de estos demonios era destruir al hombre tal como habían destruido a los cerdos. Algunos podrían considerar que esto es injusto para los dueños de cerdos, pero los dueños perdieron sus propiedades, sí, y aprendieron de lo mucho que Jesús valoraba la vida humana por encima de un rebaño. Cuando los pastores vieron lo que había sucedido, huyeron y contaron a la ciudad y a los alrededores, y la gente salió a ver lo que había sucedido. Llegaron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían sido expulsados los demonios. Sentado a sus pies, vestido y en pleno uso de sus poderes espirituales. Quedaron asombrados al presenciar todo esto. Les contaron a los demás cómo el hombre poseído por el demonio había sido sanado. Entonces toda la multitud rogó a la gente de Gadar y de las regiones circundantes que Jesús fuera, porque estaban abrumados por el miedo. Jesús subió a la barca y regresó a la orilla occidental del mar de Galilea. Estaban muy asustados y abrumados por un gran miedo. Más que eso, parecían tener más miedo de un liberto que de un poseído. Se horrorizaron al ver al hombre en su sano juicio sentado a los pies de Jesús sin saber qué pensar. Se suponía que los demonios, de acuerdo con sus supersticiones, tenían ventaja sobre Jesús, pero no lo eran. Les costaba aceptar que a toda la multitud parecía no importarle el hombre poseído por demonios y atormentado en medio de ellos. Pero estaban perturbados por la presencia de Jesús. Esto solo prueba que son mortales ignorantes, que no entienden lo que Dios ha hecho para salvarlos. En lugar de expresar gratitud al Salvador, incluso lo ahuyentaron. Es irónico porque en esta situación podemos ver que prefieren elegir cerdos, vacas y aves de corral que les traigan ganancias que los valores humanos de salvar la vida de un hombre. Hay mucho que decir aquí, asumiendo que Jesús no había aparecido ese día y rescatado al hombre poseído. Sin mencionar lo mucho que fue torturado y sufrido, las cosas podrían empeorar cuando una de las almas demoníacas de Legión volviera a su ataque contra otros. Hoy puede ser ese hombre, pero quién sabe mañana podría ser una de ellas, la próxima víctima de la Legión. A pesar de las buenas intenciones del hombre de seguir a Jesús, Jesús era muy consciente de que el ministerio que estaba haciendo para su propia familia y comunidad era mucho más importante que cualquier otra cosa que hiciera. A veces puede ser difícil para nosotros entender cómo actúa Dios. Jesús respondió a la desafortunada petición de la gente de la ciudad de que los dejara y así lo hizo. El hombre de quien los demonios habían sido expulsados tenía una petición piadosa de estar con Jesús, pero Jesús dijo que no, y esa fue la respuesta natural. La razón de esto era que este hombre podía ser una luz entre la gente que vivía en estas ciudades paganas. De una manera que Jesús y sus discípulos no podían tener, y si él tenía miedo, y estoy bastante seguro de que lo tenía, los demonios podían regresar. Así que, por supuesto, anhelaba estar con Cristo, pero Cristo le quitó ese temor y básicamente le dijo, no tienes que estar cerca de mí. Te he sanado tan completamente. Nunca más te volverás a enfermar. Este hombre siguió su camino y proclamó por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Esta evidencia de su presencia proclama cómo la misericordia de Dios lo ha liberado. Como resultado, la predicación del Evangelio acerca de Jesús se extendió a la Decápolis. El chapoteo creado por el testimonio del hombre es más efectivo que el chapoteo creado por los demonios y los cerdos para revelar quién es Jesús. Es importante no pasar por alto el matiz cristológico. Vete a casa con tu familia y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo se ha apiadado de ti. Jesús le dice al hombre,
El hombre debe contarle a la gente no solo sobre el milagro que le sucedió, sino también sobre lo que significa el milagro que el Señor ha estado obrando. Sin embargo, Jesús es quien lo sanó. Y el hombre prueba transparentemente lo que Jesús ha hecho por él. Para Jesús, todo lo que hace es para dar gloria a Dios. Jesús es sinónimo del Señor en la mente de Marcos porque en Marcos capítulo 1 versículo 3. La nueva versión King James significa que, la voz del que clama en el desierto prepara el camino del Señor, endereza su senda. En Marcos 12, 36 a 37, el mismo rey David, hablando por el Espíritu Santo, declaró: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama, Señor. Mirando hacia atrás en la historia, en lugar de darle la espalda al hombre compadecido, el Señor le da una mano porque lo que Jesús actúa es lo que Dios actúa. Para muchas personas, un hombre salvaje que viviera en un cementerio sería alguien a quien evitar. En lugar de ignorar el sufrimiento del hombre, Jesús vio más allá de las circunstancias externas del hombre. Jesús realmente habló a los espíritus malignos dentro del hombre y los envió fuera del hombre a una piara de cerdos. Luego, los cerdos corrieron por un acantilado y murieron. Satanás hizo que el hombre sufriera al enviar espíritus malignos para que vivieran dentro de él. Jesús tuvo misericordia del hombre y usó su poder superior para ayudarlo. La lección de esta historia es significativa en su significado total. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que anticipa la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En este sentido, confirma que los oponentes en Mateo no son elegidos por raza, sino de acuerdo a su respuesta a Jesús. Este milagro no se trata simplemente de expulsar demonios, sino que se trata de liberar a un alma del cautiverio. Queremos resaltar la presencia del mal y lo demoníaco con extrema seriedad porque parece probable que Jesús elija llevar a cabo este evento para ilustrar de una manera audaz, desgarradora y gráfica cómo la existencia del mal finalmente resulta en la muerte. Esto sirve como un recordatorio de que la presencia del pecado en la raza humana requirió su propia muerte como pago, ya que nuestro mundo juega con las fuerzas espirituales en lugar de tomarlas en serio. A muchas personas que viven en el mundo moderno les resulta difícil leer textos sobre demonios porque estos textos nos desafían a lidiar con conceptos que no implican ver u oír. Además, es difícil negar la existencia de una fuerza malévola en nuestra sociedad cuando nos enfrentamos a la naturaleza horrible y destructiva de nuestra cultura y a las terribles formas en que somos capaces de tratarnos unos a otros. Nuestros esfuerzos son tan exitosos como los intentos de los lugareños de encadenar al endemoniado para restringirlo. El poder de Jesús es necesario. El hombre entregado proporciona un punto final de solicitud para su consideración. No todos son llamados a servir en un ministerio que requiere que viajen para difundir el Evangelio de Jesús, y no todos son llamados a un campo misionero lejos de casa. A veces, Jesús quiere que aquellos que han experimentado su bondad les cuenten a los de su propia ciudad natal acerca de Él, el hombre que fue sanado y transformado. Todo lo que puedes hacer para mostrar tu gratitud hacia el Señor es simple. Ahora mismo, comience a compartir su historia, sus evangelios, así como lo agradecido que ha estado por nuestra vida porque Él es nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. En resumen, es esencial recordarles que, con Jesús, no había nadie sin esperanza, porque si este hombre poseído podía ser transformado, entonces cualquiera podía. Instruyó a las personas a compartir los milagros que Dios había hecho. Y compartió las grandes obras que Jesús hizo con los demás. Difundamos la palabra de Dios porque trae luz y paz a nuestros corazones. Espero que hayas disfrutado de este video si haces clic en el botón me gusta y te suscribes al canal. Gracias por su atención. Que todos estemos con Dios.